Apocalipsis 2, verso 8. Dice así esta carta, el mensaje de Cristo a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a pedirle a Dios que nos hable y que se haga esta carta nuestra, que nos llevemos este mensaje cada uno de nosotros de aquí en este día. Señor, te queremos pedir que podamos recibir, Señor, así, con oído atentos, con corazones dispuestos, esta carta, este mensaje que tú nos haces llegar aquí, Señor, con medio de tu palabra, igual que hiciste, Señor, a la iglesia en Esmirna. Te queremos pedir que podamos, Señor, hacerlo nuestro, que podamos enfrentarnos, Señor, así también a la tribulación, al sufrimiento, incluso a la muerte misma, con esa esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús, el que ha muerto y vivió, que volvió a la vida, que resucitó, tu Hijo amado, el Señor Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. La vida es extraña y está llena de paradojas, de cosas aparentemente contradictorias. Porque decirme si no, cómo es de raro que realmente quien más persiguiera a la Iglesia cristiana, pero también al propio Señor Jesucristo, fueran los religiosos de su propio pueblo. Aquellos que amaban el libro, la Biblia de Jesús, que la estudiaban cada día, que se dirigían en oraciones a ese mismo Dios. Aquellos que pretendían servirle. Sin embargo, vemos que lo hacen persiguiendo ni más ni menos que la propia causa de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por esto que nunca debiéramos olvidar que quien llevó a la muerte al Señor Jesucristo fueron religiosos. No fueron ese mundo que no le conoce, que desconoce de Dios, que no sabe nada de Él. No eran gentiles, paganos, que vivían en la ignorancia. No eran siquiera, digamos, aquellos que apostataban o rechazaban la religión verdadera. Eran fieles seguidores de ella. Gente celosa de este libro, gente que buscaba una y otra vez acercarse a Dios y hacer su voluntad con todas sus fuerzas. Son los que odiaron al Señor Jesucristo. Y le odiaron con todo su ser. Y esto es algo que nos ha de chocar, que nos ha de producir un tremendo asombro. Porque vemos como para Dios las cosas no son como parecen. La gente, normalmente el mundo, cuando ve la realidad de lo que significa hoy el cristianismo, ¿quién cree que son realmente los que están opuestos al cristianismo? Los que lo rechazan, los ateos, dirían, serían aquellos que están más contrarios. ¿Y cuántos hay cristianos también que no piensan igual que ellos? Que el gran enemigo al que nos enfrentamos en este mundo, en este continente en el cual vivimos, son los que rechazan la propia idea de Dios, los que no pueden soportar nada que suene a religión y piensan que estos son los verdaderos enemigos del cristianismo. ¿Cuántas veces se piensa incluso que la religión puede ser el aliado que puede enfrentarse a tantos males que hay en nuestro mundo y que hace que esté en tan mal situación? Pero quien así razona, quien así piensa, se equivoca, porque el Señor Jesucristo nos muestra aquí en esta carta realmente qué es lo que debemos temer. Y lo que nos dice es la realidad, en primer lugar, en la cual nos encontramos. La realidad de una iglesia perseguida. Hay dos cosas que comprendemos a la luz de la palabra de Dios que acontecerán de aquí hasta que el Señor Jesús vuelva. Es el futuro claro que la Biblia nos muestra y que todos los cristianos entendemos.
Hay muchas cosas del final de las cosas, de lo que llamamos en teología la escatología, que varían de un cristiano a otro, que hay diferentes ideas sobre cómo entenderlas y cómo han de ocurrir. Pero hay dos cosas que Jesús dice que todo seguidor de Cristo ha de reconocer que son claras a la luz de su enseñanza. Y una es que su evangelio, que su mensaje se extenderá sobre toda la faz de la tierra. Tal y como él dijo antes de dejar este mundo, de ascender a los cielos, dijo que predicarían ese evangelio a toda criatura, a todo tribu, lengua, nación. Nos dice que en aquel día glorioso, cuando el Señor vuelva para reinar eternamente, habrá de todo pueblo, lengua y nación que habrán abrazado ese evangelio. Y por lo tanto la Iglesia tiene esa misión, tiene esa confianza de que ese evangelio cruza barreras, cruza fronteras, traspasa toda división de raza, pueblo, lengua y nación. La Iglesia del Señor Jesucristo no conoce otra separación que esa. No hay separación de raza, no hay separación de cultura, de lengua, solamente está la única diferencia que Cristo hace, la de su evangelio. Y esto dice que será así hasta el final de los tiempos, hasta que Él vuelva. Ese evangelio se extenderá y esa será la gran realidad última que podemos esperar. Pero también hay otra que la acompaña y el Señor Jesús insiste con ella desde el principio, que es la realidad de esta tribulación de la que aquí habla, de la persecución que la Iglesia cristiana sufrió, no solamente desde el primer momento, sino que continuará padeciendo hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el panorama que nos da la palabra de Dios y el Evangelio no es que este mundo se va a volver al Señor Jesucristo en su totalidad y todo Él va a aceptar esa verdad. Todo lo contrario, nos dice que el odio, que el desprecio, que la persecución misma acompañará a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Y vemos que comienza desde el inicio mismo. Lo gran chocante del Evangelio de Juan, cuando empezamos a leerlo, ¿verdad?, en el primer capítulo, es que Jesús nos dice que esta luz que ha venido al mundo, el mundo que está en tinieblas, la ha rechazado. La primera realidad que se nos dice de la venida de Cristo Jesús es que este mundo lo desprecia. Él, por lo tanto, con razón nos dice en esta carta que Él conoce lo que nos pasa. Fijaos cómo dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, porque Él la ha vivido en su propia carne. Él ha estado entre nosotros y Él ha sabido lo que es ser despreciado, ser rechazado por otros. Y vemos que está esa tremenda paradoja. Se puede ser pobre y al mismo tiempo ser rico. Este es el mensaje que siempre ha alentado a tantos que han vivido y sufrido en este mundo con esta fe. El de que es mejor ser pobre en este mundo, pero rico para con Dios, ¿no?, que poder tener todo lo que estas riquezas del mundo ofrece, y es ser pobre para con Dios. Y lo que nos muestra aquí es que esa realidad que Cristo Jesús conoció en su propia carne hace que haya una experiencia íntima, profunda de lo que vivimos y conocemos. Si alguien piensa que vive en pobreza o en necesidad, ¿cuánto más conoció el Señor Jesucristo? Él nació en aquel humilde pesebre, pobre, destituido, no contaba, no tenía lugar realmente ni en la posada ni en la vida de los hombres. Él conoció el desprecio que viene no solamente por no tener poder, influencia, por no contar con medios o recursos, sino tal vez el rechazo que más nos duele, el rechazo de otros. El Señor Jesús una y otra vez vive continuamente la incomprensión. ¿Os habéis fijado que todas las palabras del Señor Jesús se dan muchas veces en contextos de confrontación? Vienen ante Él, le hacen preguntas, le rodean, quieren saber de algo. Fijaos lo que hemos leído antes en Juan 8, cuando dice las conocidas palabras Jesús, de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién se la dice? A judíos, ¿no?, que nos dice de ellos que seguían al Señor Jesucristo, que de alguna manera estaban detrás de Él. Y sin embargo, ¿qué es lo que Jesús dice a continuación? Fijaos quién es su padre. El diablo, dice.
O sea, incluso dentro de su propia comunidad, de su propio grupo, de aquellos que le rodeaban, estaba totalmente acosado por personas que realmente le rechazaban, le despreciaban, que buscaban su mal. Todas las preguntas en el Evangelio, si os fijáis, tienen trampa. Casi siempre que le dicen algo es porque quieren de alguna forma poner en evidencia una realidad que le pueda condenar, que le pueda acusar. Si hay alguien que conoció lo que es la oposición, lo que es sentirse solo, es el Señor Jesús. Pero qué mayor separación, qué mayor aislamiento hay que estar solo respecto a los que son los más cercanos, los que son tuyos, tu propia familia. Aunque a muchos en la Iglesia cristiana no les gusta escucharlo, lo que el Evangelio dice es que tanto la familia más directa e inmediata de Jesús, hermanos, su madre, lo que eran su propio parentesco en la carne, compartían con todos aquellos que eran absolutamente incapaces, ¿no?, de entender quién era Jesús y lo que él hacía. No pertenecían su familia a la comunidad de los creyentes. Será después, como sabemos, que algunos volverán a él y le reconocerán. Pero en aquel primer momento lo que hay es incomprensión. Y nos lo muestra el Evangelio desde niño. ¿Recordáis cuando va al templo siendo niño, ¿no?, y habla de las cosas de su padre? Y sus propios padres no entienden de lo que está hablando. O sea, desde el inicio mismo, él vive en el más tremendo aislamiento. Y qué duro es la soledad. La soledad rodeado de gente incluso. El poder estar conviviendo con otras personas y que no te entiendan, que no te comprendan. Pero el Señor Jesucristo nos vemos aquí que se revela, se muestra como aquel que nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús conoce en primer lugar nuestras obras, lo que hacemos. De uno a otro podemos esconder, ocultar, dar otra apariencia diferente de lo que hacemos. Hacer cosas públicamente y otras en privado, en secreto. Podemos hábilmente maquillar, esconder, ocultar la realidad de lo que somos. Pero Dios, que todo lo conoce, por medio de Cristo Jesús, sabe de nuestras obras. Él nos conoce. Él nos dice que conoce también nuestra tribulación y nuestro sufrimiento. Sabe del padecimiento que tenemos en esta vida. Porque en esta vida muchas veces, y es terrible decirlo, lo difícil y lo duro no es solamente morir, es vivir cada día. Realmente, muchas veces incluso la idea de morir parece un consuelo, un alivio. Cuando uno está muy mal, cuando uno está enfermo, cuando uno realmente se encuentra desesperado, anhela, desea incluso morirse. Pero vivir es una enorme carga, un tremendo peso, el peso de la vida. Algo muy difícil de llevar cada mañana. Y vemos que esto produce una tremenda tribulación, un peso y una carga tremenda. La pobreza, la falta de recursos. Una y otra vez vemos que esos recursos no son solamente materiales, ¿no? Ciertamente, como dice Pablo, los discípulos de Jesús nunca han sido las personas que tenían más influencia, más medios. Dice el Señor por medio del apóstol que no sois muchos ricos, ¿no? Personas influyentes, que tenéis medios y recursos, le dice a los cristianos en Corinto. Sabemos que no era así. La mayor parte de aquellos primeros cristianos no se conocían precisamente por tener muchos recursos. Pero ¿cuántos hay también hoy en el mundo que sean seguidores de Cristo y que tengan al mismo tiempo grandes riquezas? Difícilmente. Vemos que la Iglesia cristiana crece y se extiende entre el mundo y donde más fuerte es también muchas veces donde más miseria hay. Y vemos que estos que son pobres para el mundo, despreciados, los que no cuentan, el cero a la izquierda, son los ricos para Dios, los que cuentan, los que tienen verdadera relación con Él, aquellos para los cuales el Señor tiene puestos sus ojos. Y esta es la paradoja una y otra vez en la vida. Los que no cuentan para este mundo son los que cuentan para Dios. Y el Señor pone su mirada en ellos, conoce y les da esta carta que nos da también a nosotros. Y les habla de esa realidad que llama blasfema. Blasfema es cuando tomamos, sabemos, el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué blasfemia es esta? La blasfemia nos dice de los que se dicen ser judíos
y que sin embargo son sinagoga de Satanás. Hay referencia aquí a otras dos palabras del Nuevo Testamento. Por un lado, lo que encontramos en la enseñanza de Jesús y en los apóstoles, de que no todos los judíos son verdaderamente del pueblo de Dios. Esto lo muestra desde el principio, cuando llama a aquellos discípulos, ¿no? Y dice, este es un verdadero israelita, y reconoce a aquellos que son verdaderamente de su pueblo y a aquellos que no. Podían ser de la misma raza, tener la misma lengua, pertenecer a la misma nación, pero no todos eran iguales para él. El Señor hace una distinción espiritual entre el verdadero israelita y aquel que solamente lo es en cuanto a la sangre, en cuanto a su vínculo racial. Y por eso nos dice también que hay algunos que se dicen ser judíos, pero que no lo son realmente. No porque no pertenecían a ese pueblo o esa raza, sino porque no pertenecen a lo que entendemos espiritualmente que es ser judío. Pero dice algo mucho más fuerte. Y yo creo que hay pocas veces en el Evangelio, ¿no?, excepto en el capítulo 8 que hemos leído, que Jesús hable tan duramente, ¿no?, como habla. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Realmente el lenguaje tan sumamente ofensivo de Jesús, ¿no?, podemos imaginar cómo fue recibido, ¿no? Y lo comprendemos a la luz de Juan 8, el texto que leíamos al principio de esta reunión. Recordáis que allí se nos dice que Jesús les habla a aquellos judíos que decían seguirle, que sus verdaderos discípulos son los que guardan su palabra. Esos conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ellos le decían, ¿y de qué tenemos que ser libres, no? Nosotros hemos sido siempre libres. Bueno, ¿por qué le dicen eso a Jesús? Bueno, muchos han pensado que podría ser por diferentes razones, ¿no? En primer lugar, porque pensaran que, aunque estaban esclavos, dominados por un imperio, el Imperio Romano, que tenía allí su sede, ¿no?, también en la propia Palestina, que sin embargo ellos estaban libres en su interior. Otros han pensado que la libertad de la que estaban hablando era otra, ¿no? Pero lo que entendemos es que Jesús nos habla de una esclavitud, ¿no?, de un dominio aún mayor que podía ser el social o el político, de esa realidad que espiritualmente la Biblia llama el pecado. Y el Señor apunta a esa evidencia. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo sabemos que hay ese mal, esa enfermedad en nuestro mundo? Porque esto es lo que el mundo produce, lo que manifiesta, lo que hace. Se nos dice una y otra vez en este tiempo que el hombre es naturalmente bueno, que no hay en el hombre una maldad intrínseca, sino que somos fundamentalmente buenos en el corazón. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la vida? Mal tras mal. Lo vemos fuera de nosotros y lo vemos dentro de nosotros. Por lo tanto, quieren que creamos algo de lo que no tenemos evidencia. Pero el Señor Jesús dice, ¿cómo sabemos que somos esclavos, que estamos sujetos, que estamos dominados por el mal? Porque hacemos mal. Así de sencillo. Y por lo tanto, como dijo aquel gran escritor Chesterton, convertido al cristianismo, ¿no?, esta es la doctrina del cristianismo, que no hace falta fe realmente para creerla. Basta simplemente abrir los ojos, leer las noticias cada día, contemplar el mal que hay en el mundo. No hace falta ser creyente para comprender que hay algo que va mal en este mundo y en esta vida. El pecado es la enseñanza y la doctrina del cristianismo más evidente y manifiesta, y sin embargo más generalmente negada. Fijaos bien cómo la gente se indigna cuando le dices que el hombre es malo. Cualquier cosa te aceptarán o tolerarán acerca de Dios, de su bondad, de lo que puede ofrecer por medio de Cristo Jesús, pero que le digas que ellos son malos, realmente es algo intolerable, un insulto. Pero no es nuevo, ocurría en los días de Jesús. Y Jesús se enfrenta a esta palabra que ofende a tantos que le rodean cuando les muestra su problema. Hacéis mal porque esclavos sois del mal. Y solamente el Hijo nos dice, si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Esa es la verdad liberadora, ¿no? Y fijaos cómo a continuación ellos la rechazan. Y dice, vosotros pretendéis ser hijos de vuestro padre Abraham, pero si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que Abraham hizo. ¿Qué es lo que Abraham hizo?
Lo que Abraham hizo nos dice en Hebreos y a lo largo de las cartas también de Pablo en Gálatas lo leemos especialmente. Abraham es el padre de la fe, el padre de los creyentes. Sabéis que él estaba solo, perdido en esa ignorancia, lejos del pueblo judío. Y vemos que cuando todavía ese pueblo no existía, cuando todavía no existía siquiera la familia de la que había de venir, cuando vivía en aquel lugar de los caldeos adorando a los astros, en toda esa ignorancia de Dios, nos dice que Dios se mostró a ese hombre. Y la gran verdad, lo que cambió la vida de Abraham y todavía cambia la vida de muchas personas, es que él creyó lo que Dios le dijo. Y esa fe de Abraham es la fe que constituye a este pueblo, que viene de su familia. La fe en que Dios puede hacer lo que parece imposible, en primer lugar, darle una descendencia, una familia, un pueblo, pero también que Dios va a estar a su lado y hace un pacto, una alianza, de que va a mostrarle su gracia, su favor inmerecido, a él, que es como cualquier otra persona. No había nada especial en él, pero Dios le va a mostrar su favor. Y vemos que una y otra vez Abraham es puesto como el padre de los creyentes. Y Jesús le dice a aquellos religiosos, si vosotros fuerais hijos de Abraham, haríais como él. Recibiríais mi palabra, porque entenderíais cuáles son las promesas de Dios, la realidad de lo que Dios es y de su favor. Pero me rechazáis, ¿por qué? Porque sois hijos de vuestro Padre. ¿Y quién es ese Padre? El padre de toda mentira. El homicida desde el principio. El que una y otra vez nos lleva a error y engaña. Satanás y el diablo es descrito así en la Escritura de principio a fin como aquel en primer lugar que nos confunde, que nos engaña. En primer lugar nos hace creernos libres cuando somos esclavos. ¿O no es esta la mayor mentira que hemos creído de Satanás? El pensar que podíamos hacer cualquier cosa en esta vida, que todo eran capacidades, posibilidades, potencial que teníamos como seres humanos, ¿no? Como totalmente ciegos a la realidad de lo que somos. Estamos esclavos, sujetos, adictos. Lo que reconoce un adicto siempre, aquello que muestra a alguien que tiene una dependencia de algo, sea una sustancia, sea el alcohol, la droga, lo que sea, es que no lo reconoce. Sabéis siempre que la persona que tiene este problema siempre te dice, no, yo no tengo problema, yo cuando quiero lo dejo. Yo lo tomo ahora porque me gusta, pero vamos, que yo hoy lo puedo tomar y mañana no lo tomo, que yo no lo necesito, vamos, que yo soy el que decido cuando quiero o no quiero. Toda la persona que es adicta está ciega a su dependencia, no se da cuenta realmente de lo que le pasa, ¿no? Y es por eso que no se enfrentan a su realidad. No da el primer paso para poder ser libre de ello, que es confrontar la realidad de lo que lo tiene. Por eso aquellos como en Alcohólicos Anónimos, seguramente habéis oído hablar, ¿no? Este grupo que se reúne con personas que tienen un problema con el alcohol, ¿no? Y comienzan sus reuniones cada uno diciendo su nombre de pie y dice, yo soy alcohólico. Dice, cada uno se identifica con su problema. ¿Por qué? Porque esa identificación es lo más antinatural que el ser humano tiene. Nadie quiere identificarse por sus problemas, ¿no? Nadie quiere decir, este es mi problema, esto soy yo. Pero sin embargo, es la verdad en primer lugar que nos libera, el descubrir quiénes somos, tal y como somos. Es como si todos lleváramos máscaras que ocultan la realidad de lo que somos por temor a lo que otros piensan, ¿no? Por temor a nuestra propia estima, ¿no? Pero solo el Señor Jesús hace que esas máscaras se caigan al suelo, que podamos mostrarnos ante Dios tal y como somos, sin miedo, enfrentando la realidad de lo que somos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto una verdad liberadora. Y el Señor Jesús nos muestra aquí que Él, que conoce todas las cosas, también sabe la realidad de nuestra vida. Y nos dice que aquellos que pretenden ser sus seguidores, hacerle un servicio, lo que están es blasfemando, usando mal el nombre de Dios. ¿Cuántas cosas terribles se han hecho en este mundo y en esta vida en nombre de Dios? Es realmente asombroso. Y esto es una de las mayores ofensas que Dios tiene sobre la humanidad. El que se ha usado su nombre para hacer cosas tan abominables. No hace falta mirar muy lejos, solamente escuchar las noticias cada día para ver cómo el odio religioso
sigue siendo una realidad en este mundo. Personas que creen servir a Dios, ¿no? Y hacen cosas literalmente deleznables, abominables, de una crueldad terrible, y creen servir a Dios con ello. Es la ceguera de Satanás. Este engaño, estos ojos velados que hace que el hombre piensa que incluso sirve a Dios cuando está haciendo todo lo contrario. Y por esto nos advierte de estos que llama sinagoga de Satanás, que realmente están tan engañados por él que llegan incluso a matar, como su padre, homicida desde el principio, pretendiendo que sirven a Dios. Y nos dice aquí dos cosas finalmente. No temas. ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos dice estas palabras? No temas. El Evangelio está lleno de ese mensaje que resuena en todo Apocalipsis. Una de las grandes tragedias que tiene la Iglesia con este libro, ¿no?, es que lo que produce es terror, es miedo. Y muchos lo que no quieren es leerlo porque esto lo que parece es una pesadilla. No hay nada realmente de consuelo y esperanza. Pero el mensaje de este libro, y lo hemos dicho al principio de esta serie, es no tengas miedo, no temas. Y el no temer, el no tener miedo, es el mensaje que el Señor Jesús quiere dejar con este libro. Realmente, si hemos recibido esta palabra, tenemos que salir de aquí con confianza, con una seguridad, no tener miedo. ¿Y no tener miedo en qué? No tener miedo en nada de lo que vamos a padecer. Porque el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel para ser probados, y vais a tener tribulación por 10 días. Pero ser fieles hasta la muerte, que yo os daré la corona de la vida. El Señor nos asegura que la Iglesia en este mundo va a sufrir, va a padecer tribulación. Y por lo tanto no tenemos que pensar que la Iglesia va a crecer, va a extenderse hasta ser una realidad triunfante y gloriosa sobre cualquier otro grupo, poder, centro de influencia en este mundo. Sospechar siempre de aquellos que en el nombre del cristianismo o de Dios lo que defienden es la religión de poder. Sea el status quo, la conservación de lo que consideran los valores cristianos, o sea un poder nuevo que emerge, que quiere realmente, finalmente, llegar a tener la mayor influencia en este mundo. La verdadera Iglesia de Cristo será siempre perseguida, sufrirá, padecerá en este mundo. Y negarlo, por lo tanto, es una completa ceguera. Tenemos que comprender una y otra vez que en este mundo vamos a padecer. Y lo describe de una forma muy clara. Algunos, dice, serán echados en la cárcel. Y por eso hoy en este día no podemos hablar de este tema sin pensar en aquellos que padecen prisión por causa del nombre del Señor Jesucristo. Muchos, como sabemos, dan su vida por ello. Pero por cada uno que da su vida, queridos amigos, hermanos, hay cientos, miles en prisión a causa de esa misma fe. Son muchos los mártires, pero aún más los que están padeciendo cárcel, que ven su vida totalmente sujeta por ese odio y desprecio y rechazo que hay a la Iglesia. Y es por eso que en este día tenemos que acordarnos, como el Señor Jesús nos dijo, de los que están en prisión, de los que padecen en la cárcel. Y a continuación vamos a orar también por ellos, para que el Señor les dé esa misma confianza, esa misma seguridad de que no es extraño lo que les está ocurriendo, sino que algunos de vosotros que han sido echados así en la cárcel lo hacen sufriendo en el nombre del Señor Jesucristo, a causa de este mismo Evangelio, tal y como Él nos lo dijo. ¿Y cómo describe ese sufrimiento? Lo dice que es una prueba, para que seáis probados. Es por esto que el cristiano no tiene que ver el sufrimiento en primer lugar como un castigo. Esta es la gran mentira que el diablo también pone en nuestros oídos una y otra vez. Esto te pasa, pues algo malo habrás hecho, ¿eh? Si esto te ocurre es porque hay algo que no va bien en tu vida. ¿Y cuántos cristianos hay incluso que utilizan esa manipulación, ¿no? Si tienes este problema, por algo será. Algo hay en tu vida que no está bien. Si no, el Señor Jesús realmente te quitaría ese problema, te libraría de él. Y hay constantemente en nosotros esta tentación
profundamente arraigada, de pensar que cualquier desgracia, cualquier cosa que te ocurre, es el garrote, es el palo, es lo que te corresponde. Y entonces es la mentalidad del siervo frente a la mentalidad del hijo. Es lo que hemos leído antes, en Juan 8. Vosotros, le dice a sus discípulos, ¿no? Si sois hijos, ¿no?, del Dios viviente, no tenéis que pensar como siervos, como esclavos, sino pensar como hijos. Y el hijo, cuando sufre, no es porque su padre lo rechace o lo desprecie, ¿no?, sino que es el lenguaje de la prueba. ¿Y qué significa esa prueba? Es una prueba para nuestra fe porque pone verdaderamente en cuestión cuál es nuestra confianza realmente en Él, ¿no?, en Él como un Padre amante. Porque decirme que es un mayor problema en este mundo, que Dios permita que haya personas que sufran, que mueran incluso, siendo un Dios de amor, un Padre misericordioso, decirme que es mayor problema, esto o que sus hijos, que lo que les sirven, que aquellos que le aman al Señor Jesucristo sufran pobreza, necesidades, enfermedades e incluso muerte a causa de su propio nombre. ¿No es esto un mayor problema? Sin duda es una prueba para ver si realmente confiamos en Dios como nuestro Padre. ¿Qué padre hay que no muestra su cuidado para con su hijo? Uno se plantea, se pregunta, se cuestiona, ¿dónde está el amor de Dios cuando sus propios hijos sufren? Pero tenemos que entender que el Señor, en su soberanía, en su voluntad, ha permitido esto. Y no sabemos ni podemos dar la razón del por qué. Por eso, ante la prueba en nuestra vida, ante cualquier situación de sufrimiento, de tribulación, la pregunta no ha de ser nunca por qué, sino es el lenguaje de la prueba. ¿Y cuál es el lenguaje de la prueba? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando te pase algo en esta misma semana que no esperas, que no cuentas con ello, que te ocurre, tu pregunta no sea inmediatamente ¿por qué? ¿Y por qué el Señor hace esto? Sino pregúntate ¿para qué? Y el lenguaje de la prueba es el que entiende que hay un para qué, que es el propósito de confiar, de poner nuestras vidas en las manos del Señor y no tener miedo. Llevar toda nuestra ansiedad sobre Él y descansar en que Él tiene el control sobre todas las cosas. La prueba nos muestra que nosotros no somos los que estamos dirigiendo nuestra vida, los que tenemos el control de las situaciones, los que podemos manejar, sino que en la prueba te muestra que es otro, por encima de nosotros, Dios mismo el que tiene el control y el dominio. Y lo que nos dice es que esa tribulación será por un tiempo limitado. Y aquí vamos a los 10 días. Los 10 días de Daniel capítulo 1, que hemos leído antes. Durante 10 días hizo una prueba a aquellos jóvenes que estaban en Babilonia, lejos de su tierra, les puso a prueba si aceptaban lo que el emperador de Babilonia les ponía como la muestra realmente de ser sus siervos, de estar a su servicio. Tenían que comer de esa dieta, seguir aquello que le habían estipulado. Y durante 10 días, ¿no?, ellos le pusieron ante el jefe de los eunucos el desafío de que no iban a seguir lo que el emperador y el rey le decían. Ellos no iban a seguir esa dieta, pero cuando ocurriera que esos 10 días vencían, tendrían el aspecto saludable, ¿no?, del que habría seguido esa misma dieta. Esta era una prueba que es como un modelo, un ejemplo, ¿no?, de lo que el Señor nos muestra una y otra vez en esta vida, como el desafío al cual estamos. El Señor nos llama a confiar durante ese periodo de tiempo, que sirviéndole a Él, que siguiéndole a Él, al final nos va a ir bien. Y es por lo tanto un número simbólico. Nos habla de la realidad de cómo en esta vida temporalmente va a parecer que sus hijos son como si no lo fueran, que aquellos que los sirven parece que están dejados y abandonados con Él. Pero al acabar ese tiempo, al terminar esos 10 días, se verá realmente quiénes son sus hijos.
Es por eso que cuando el Señor Jesús vuelve en la enseñanza del Nuevo Testamento, se habla incluso de la manifestación de los hijos de Dios. Se pondrá en evidencia quién es realmente un hijo de Dios, como si hasta entonces no se supiera. En Colosenses incluso se habla de cómo aquellos que están con Cristo están como escondidos, como ocultos en Él, ¿no? Entonces hay como una realidad que todavía no se ha revelado, que no se ha manifestado, ¿no? Pero que un día va a ser puesta en evidencia. La realidad de que somos sus hijos. Y la última pregunta que nos tenemos que hacer es entonces con qué confianza, con qué fe podemos mantenernos en esa prueba y tribulación, sin tener evidencia o manifestación de que somos sus hijos. Y el Señor nos lo dice, si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la palabra de Dios desde el principio, desde el Génesis, se habla de dos muertes. Y entender esto es la gran diferencia, ¿no?, que hay de tener una comprensión sobre lo que significa la muerte a no tenerla. Muchos han pensado o bien que la muerte no existe, que es simplemente una experiencia ilusoria, algo que te parece que es el final pero no lo es, y si continúas viviendo espiritualmente, y piensan como esa muerte como la única muerte, pero también vemos desde el principio, ¿no?, que hay otra segunda muerte. ¿Recordáis lo que ocurrió en el Edén al principio? Dios, con ese primer hombre, aquella mujer, Adán y Eva, les dice que si comen de ese fruto, ¿no?, para saber por sí mismos lo que es bueno, para conocer el bien y el mal, para tomar control de su vida, nos dice que morirán. Y claro, la historia de Génesis 3 es que comieron de ese fruto, pero no murieron. Siguieron viviendo, lejos del Edén, al este. ¿Por qué? Porque hay una segunda muerte. Hay dos muertes. Una muerte que es la realidad espiritual, ¿no?, y una muerte definitiva. Y en el lenguaje de Apocalipsis se vuelve nuevamente a esa expresión de las dos muertes, la primera muerte y la segunda muerte. Mucha gente cree que después de la muerte no hay nada. ¿Por qué? Porque los muertos no dicen nada. La muerte es el fin, aparentemente no ocurre nada más. No conocen más que una muerte. No se dan cuenta de la realidad de esa segunda muerte de la que Jesús habla aquí. Y esta es de la que el Señor nos libra. ¿Por qué? Porque el creyente y el no creyente mueren igualmente. ¿O es que os creéis que solamente los cementerios están llenos de personas que no son cristianas? Por supuesto, mueren como cualquier otra persona. Y por lo tanto la pregunta es, ¿para qué sirve creer si vas a morir igual? Si vas a acabar igualmente como cualquier otra persona, crea o no crea, ¿de qué sirve todo esto? Pero esa es precisamente la ceguera de no entender realmente que esa muerte no es el fin. Hay una segunda muerte. Y de esta es de la que nos libra el Señor Jesucristo. Y por eso nos dice que aquellos que incluso entregan su vida por Él, y lo vemos poco tiempo después de Jesús decir estas palabras, muchos entregaron su vida, ¿no?, en manos de los romanos. Murieron en dos grandes periodos de persecuciones, ¿no?, el de Nerón, que les acusa falsamente a los cristianos de haber quemado Roma, ¿no?, y a continuación la gran persecución, ¿no?, que hay en toda la época de Domiciano, en la cual murieron todavía muchos más cristianos, ¿no?, en todo el Imperio Romano a causa de su fe. ¿Por qué esas personas se enfrentaban a los leones, a aquellas muertes terribles, ¿no?, como teas vivientes, ¿no?, en manos de fieras, de tantas maneras, ¿no?, crucificados, ¿no?, como sufrieron en manos del Imperio Romano? ¿Con qué confianza o con qué seguridad lo hicieron? Aquí nos lo dice el Señor Jesús. La confianza que ellos tenían es que aquello no era el fin, que esa no era más que la primera muerte, que la que realmente importaba era la segunda muerte, y de esa estaban libres en manos del Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor Jesús una y otra vez le dice a sus discípulos: no temáis a los que pueden matar vuestro cuerpo. A quien tenéis que temer es aquel que puede matar vuestra alma. Porque al fin y al cabo, ¿qué puede hacer lo peor que puede haceros cualquier persona en este mundo? Quitaros la vida. La muerte es el mayor mal que uno puede sufrir. Pero ¿qué ocurriría si ese no fuera el mayor mal? ¿Qué ocurriría si incluso, si perdiendo la vida, la tuvieras?
si nadie pudiera quitarte esa vida que Dios te da por medio de Cristo Jesús. Y esa es la confianza que ha cambiado el mundo, que sigue transformando la vida de tantas personas, la de una vida que ni la muerte misma puede arrebatar, la vida que Cristo Jesús nos da. Y por eso es que, dice finalmente el apóstol Pablo, no es comparable la tribulación, la aflicción, el sufrimiento de este tiempo presente con la gloria de aquel que va a venir. Porque no tiene comparación estos 10 días en los cuales padecemos y sufrimos ahora, como si no tuviéramos conciencia realmente de la vida de Cristo, con lo que Él nos espera. Vamos a pedirle que podamos tener esa fe y confianza cada uno de nosotros. Vamos a recordar también a la iglesia que sufre, perseguida. Vamos a orar varios de nosotros, un par de personas podemos orar, pidiendo al Señor que esté con aquellos que están en prisión, en primer lugar, como se nos dice aquí. Recordar que hay algunos que han sido puestos en cárcel a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle que Él esté con ellos. Vamos a pedirle que Él nos ayude también a sufrir, a estar dispuestos a padecer en esta vida con esa fe. Y por último, que podamos tener esa seguridad, esa confianza de no tener temor a esa muerte, que es la muerte definitiva y última.